Vale, traigo a colación justamente este episodio porque dice mucho de lo que nosotros vivimos en el día a día desde la práctica de gestión de riesgos, ¿no? El no tomar decisiones nos coloca en posiciones bastante incómodas, ¿no? Para este caso, el almirante Kimmel lo que no vio es que el general Yamamoto había organizado todo un ataque hacia Pearl Harbor que duró aproximadamente 3 horas y que destruyó gran parte de la flota que estaba en el Pacífico de Estados Unidos, ¿no? Algo que faltó acá fue esa capacidad de predecir, ¿no? A veces nos vamos a enfrentar, y es lo que hemos vivido en esta última pandemia, ¿no? Tomar decisiones con muy poca información, con muy poca antelación, en un mundo súper cambiante, ¿no? Y en el cual justamente esta capacidad de predecir, digamos, nos hubiera ayudado mucho para poder tomar mejores decisiones y enfrentar mejor este entorno. Este entorno de la Segunda Guerra Mundial es muy parecido, como comentábamos, al entorno que hemos vivido en pandemia, este entorno buca, ¿no? Ese entorno tan volátil, tan incierto, ¿no? Tan complejo y tan ambiguo, donde el principal efecto que ha tenido sobre nuestras operaciones es literalmente que perdimos la capacidad de predecir. Esta predictividad que nos permite poder estimar estados financieros, que nos permite poder saber cuánto ingreso vamos a tener, de poder proyectar con cuántos recursos yo voy a poder contar para poder ejecutar mis operaciones, son parte de los efectos que hemos tenido. Y en este contexto, la existencia de sorpresas estratégicas, ¿no? Estos cisnes negros, ¿no? Que de alguna u otra manera aparecen en nuestro día a día, ¿no? Hemos pasado no solamente por una pandemia de salubridad, sino también que hemos estado viviendo una pandemia de ataques informáticos súper fuerte. El ransomware quizás sea hasta ahora la mayor amenaza en la cual nos enfrentamos en los últimos 2 años, ¿no? Una amenaza creciente, una amenaza que literalmente ha hecho cambiar nuestra perspectiva de lo que es la ciberseguridad, principalmente en los líderes, ¿no? Todo este contexto ha traído sobre la mesa que esta predictibilidad que nosotros necesitamos ganar, ¿vale? Requiere poder tener una práctica de gestión de riesgos que tenga dos características importantes, ¿no? Uno es la oportunidad. Yo tengo que traer información hacia el directorio, hacia los líderes, de manera oportuna. De nada me sirve traer la información, como en el caso de Pearl Harbor, ¿no? Que me van a atacar si es que ese mensaje o para este caso este telegrama llegó justamente 2 horas después de que terminó el ataque. Necesitamos tener información oportuna para tomar realmente decisiones que nos permitan abordar de mejor manera el riesgo, ¿no? Y lo principal, ¿no? La parte de la relevancia. Mucho de lo que se ve ahora es que las unidades de negocio o los líderes están viendo las unidades de riesgo un debe, una sensación de no me estás trayendo los temas importantes a la mesa, ¿no? Te estás preocupando quizás por un tema menor, un servidor o quizás una PC o una determinada vulnerabilidad sin ver el big picture, ¿no? Y sobre ese big picture empezar a identificar justamente lo que es importante. Algo acá también importante de entender es que este desacoplamiento entre lo relevante no solamente involucra riesgos, sino también involucra a las tres líneas de defensa. Uno de los grandes retos que se está viendo producto de la pandemia y esta agilidad en la cual necesitamos esta información de manera oportuna y relevante es que la información que está generando la auditoría, la información que está generando la unidad de riesgos y la información que está generando la primera línea sobre qué es lo importante en temas de ciberseguridad está desacoplada. No sé si les pasará a ustedes, yo lo vivo casi a veces en el día a día, donde lo más importante, o si tú le preguntas qué es lo más importante para auditoría en temas de ciberseguridad, revisan su base de datos de riesgos y esa foto va a ser distinta al resultado de la misma respuesta que le vamos a hacer a riesgos. Riesgos, ¿qué es lo más importante en temas de ciberseguridad? Y el listado no va a coincidir o la coincidencia va a ser muy limitada. Y si le preguntamos a los responsables de la primera línea cuáles son esos grandes problemas en ciberseguridad, pues ese listado también es distinto. Entonces, este contexto buca ha traído sobre la mesa un estrés bastante fuerte con respecto a la rapidez en la que debemos de traer información relevante a cada uno de los líderes que tenemos dentro de la organización. ¿Vale? El otro punto importante es que en este nuevo contexto también,
no solamente se ha juntado un entorno buca, sino que nuestros reguladores, ¿no? Esas, digamos, esas entidades que finalmente se preocupan por generar buenas prácticas o colocarnos las líneas base de lo que debemos de cumplir, también nos están empezando a estresar, ¿no? Para este caso, la SEC ya a partir del 2019 y una actualización en el 2020 empezaba a requerir a las organizaciones poder tener una mayor información sobre los impactos financieros que tiene el ciberriesgo de cara a las operaciones de los negocios. No solamente en su valorización, sino también en su operación. ¿Por qué? Porque se entiende que el impacto de por ejemplo, de un ransomware, ¿no? En las operaciones de un negocio puede afectarlo de manera significativa y también afectar su valor dentro del mercado. Adicionalmente, por ejemplo, en nuestro caso, la SBS, que es nuestro supervisor para lo que es banca y seguros dentro digamos, de lo que es Perú, ya también nos está colocando sobre la mesa una visión de gestión integral del riesgo, ¿no? En el cual nos están pidiendo que las prácticas de ciberseguridad y seguridad de la información se empiecen a integrar con las prácticas del riesgo operacional. ¿Y eso qué implica, no? Que tengamos que cuantificar de manera financiera, a partir de un impacto financiero, cada uno de los riesgos que tenemos en los procesos, tanto de negocio como también de tecnología. Que tengamos que hacer evaluaciones de nuevos productos desde el punto de vista de ciberseguridad, donde tenemos que cuantificar los riesgos de manera financiera, donde tenemos que llevar una base de datos de pérdidas, ¿no? Esos eventos en los cuales hay una afectación hacia la compañía, una afectación financiera, y donde tenemos que registrar qué es lo que pasó, cómo pasó, cuánto es el monto que realmente hemos perdido, ¿no? Y tan igual como para los terceros. Entonces, ya no solamente es un contexto buca que empieza a requerir información mucho más relevante y con mayor frecuencia, con nuestros reguladores que nos empiezan a pedir tener una visión donde el ciberriesgo sea expresado ya en temas financieros o empezar a tener una visión integral del riesgo, ¿no? Por cada uno de nuestros reguladores, ya sea a través de Basilea para el tema de la banca. Lo que está pasando en realidad es que al tener recursos financieros limitados, ¿vale? Porque la compañía en sí, más aún ahora, se está enfrentando a un gran reto. Las operaciones en los últimos 2 años se han visto seriamente afectadas. El flujo de cajas en las compañías también. No tenemos tanta plata como la que teníamos en el 2019. Entonces, los líderes, de alguna u otra manera, dentro de la organización, cada dólar o cada sol, en el caso nuestro, ¿no? Que tenemos que gastar, va a tener que pasar por una evaluación para poder asegurar que ese gasto que estamos haciendo, esa inversión que estamos haciendo, pues sea algo relevante, sea algo que traiga valor a la organización. Y es que empiezan a surgir nuevas preguntas, ¿no? Por ejemplo, de cara del board, ¿no? Si realmente las inversiones que estamos teniendo son las correctas, son las que nos van a generar las capacidades que nosotros necesitamos de cara a nuestra estrategia de negocio. De cara de la parte financiera, por ejemplo, oye, la cobertura que estamos teniendo de nuestro ciberseguro es la que deberíamos de tener. Ese $1.000.000 que te vamos a pagar, no sé, por la contratación del seguro y la cobertura de $10 millones, ¿es la que necesitamos ahora? ¿Es más o es menos? Son preguntas que solamente se empiezan a responder desde una perspectiva financiera el ciberriesgo. O si realmente, por ejemplo, vamos hacia un sí o no. Oye, realmente, ¿cuáles son esas cosas, no? Que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, con el tema del cloud, ¿no? Oye, ¿realmente la migración del cloud está reduciendo el riesgo? Y si lo está reduciendo, ¿en cuándo lo está reduciendo? ¿Vale? O si es que nosotros vamos a poder implementar algún tipo de control, la pregunta del millón es, oye, ¿cuánto lo estoy reduciendo realmente? ¿Estoy siendo realmente eficiente en este gasto? Porque si yo no puedo responder estas preguntas, literalmente lo que voy a generar es una falsa expectativa de cara hacia los líderes y lo que vamos a generar finalmente es una pérdida de posición, pérdida de credibilidad. Cuando alguien te empieza a preguntar, ¿no? Oye, ¿es suficiente realmente la cobertura que estamos teniendo de un ciberriesgo o de una ciberpóliza, perdón? No vale empezar a responderle, no, sí estamos bien, o sí, más o menos porque nuestro ciberriesgo es alto, o es medio, o es bajo.
La realidad que está pasando en sí es que los modelos que estábamos teniendo cualitativos en muchas de nuestras compañías no responden a este contexto actual. Y ese desacoplamiento que se está generando, obviamente exige de cada uno de los responsables de la práctica de riesgo dentro de la compañía hacer un cambio y empezar a migrar justamente estos servicios hacia un nuevo mindset en el cual el ciberriesgo tenga que ser cuantificado, tenga que ser expresado en términos del negocio y tengamos nosotros que empezar a ver el riesgo como un número, como una cuantificación financiera, ¿vale? ¿Y esto qué implica, no? De que tengamos que pasar, dependiendo de nuestro nivel de madurez, ¿no? En nuestra organización, empezar a pasar desde un análisis cualitativo del ciberriesgo hacia un análisis basado en valor, un valor financiero, en el cual los drivers que nosotros podamos tener son drivers de impacto en el negocio. Técnicamente tenemos que empezar a aprender a que los ciberriesgos tienen que ser expresados en drivers y en impactos del negocio para que puedan ser entendidos y lo principal, para que puedan ser comparados. Uno de los principales aportes o uno de las principales visiones o de los beneficios que tú puedes traer cuando empiezas a expresar justamente este riesgo en drivers del negocio es que vamos a utilizar los mismos términos del negocio, las mismas lógicas del negocio para expresar un problema que de por sí ha sido bastante complejo, que es la ciberseguridad. Un efecto importante en este punto, y también es bueno mencionarlo, es que desde hace momentos, digamos, hace unos 5 años atrás, hemos estado nosotros bajo un esfuerzo bastante grande. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? ¿Se me fue un ratito en internet? Sí, dale, José Carlos, ya tienes adelante. Uno de los puntos que está sucediendo ahora es que los negocios en sí, ha habido una fuerte presión para que los especialistas en ciberseguridad podamos entender los negocios, podamos entender los términos del negocio. Yo vengo de una industria que es bastante especializada, por ejemplo, que es los seguros, ¿no? La jerga del seguro, la dinámica del seguro es una jerga y es una dinámica muy especializada, muy ad hoc, ¿no? Y en el cual cuando te dedicas al tema de seguridad o de riesgo, lo vas a aprender. Y la parte buena de lo que está sucediendo ahora es que cada uno de los líderes, si antes era la responsabilidad de los especialistas de ciberseguridad poder aprender del negocio, ahora algo que está sucediendo es que el negocio está preocupándose mucho más por aprender del tema de ciberseguridad. Y eso es algo que hay que aprovechar en sí, porque tenemos del otro lado a alguien que va a querer aprender sobre lo que es un ransomware, cómo esto le afecta a su negocio, porque es lo que nos está pegando más el día de hoy. ¿Sí? Entonces, en base a todo este contexto, la respuesta natural ha sido una evolución en la cual cada una de las organizaciones ha empezado a migrar de un análisis cualitativo de los riesgos, ¿no? De decir alto, medio, bajo, o muy alto, medio, bajo, o crítico, medio, alto, a empezar a expresar los valores del ciberriesgo a partir de factores, a partir de drivers del negocio, ¿no? Y expresado finalmente en un número que va a ser el impacto financiero. ¿Vale? Es lo que ha sucedido, ¿no? En esta evolución no hemos sido solos, sino que también la industria y las buenas prácticas nos están acompañando. NIS, por ejemplo, desde el 2020 en adelante, ha sacado dos entregables, la 8286A y la 8286D, que es la que está en draft ahora en las últimas 2 semanas, y en las cuales nosotros nos podemos encontrar, digamos, toda una práctica de cómo podemos transformar nuestra gestión cualitativa del riesgo y migrarla hacia una estimación del riesgo bajo factores financieros, ¿no? Bajo impactos financieros del negocio. Ahora, NIS no ha sido la única, ¿no? CIS está generando prácticas y para este caso generales
pero está generando estas prácticas en las cuales nos está colocando herramientas, por ejemplo, como para poder calcular el impacto financiero de determinados escenarios críticos, ¿no? Como puede ser un ransomware, como puede ser una fuga masiva de datos. Y bibliografía también podemos empezar a tener que se está generando todo un esfuerzo por parte de la academia de empezar a generar prácticas, ¿no? Y documentarlas en libros como el que estaba trayendo acá de Daniel Jer, How to Measure Anything in Cybersecurity Risks, como para poder darle un soporte a este cambio de mindset que nosotros necesitamos hacer. ¿Vale? Esta es una tendencia que no va a parar y que va a continuar forzando a los negocios a hacer este cambio. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo enfrentar esto? De la experiencia, esto tiene que ser un proceso evolutivo, ¿vale? Donde podemos empezar de cosas tan básicas como un método ALE, que es Annual Spec, donde el caso de negocio, los casos de negocio para poder expresar el riesgo es la herramienta principal, y donde el trabajo colaborativo entre el negocio y el especialista de riesgos es vital, ¿vale? Entonces, puedes partir de algo tan básico como puede ser un ALE y puedes empezar a migrarlo hasta algo mucho más especializado, como puede ser un FAIR. Hay otras herramientas también que tú puedes utilizar para poder modelar esos riesgos. Y del cual, pues, la virtud, por ejemplo, es que este tipo de herramientas viene con una base de datos bastante grande de cosas que han pasado en el mundo y que te va a permitir, ¿no?, ser mucho más fino en tu estimación. Y acá hago una cápita, ¿no? Hay un mito que hay que romper y es respecto de la cuantificación. La cuantificación muchas veces se ve relacionado con exactitud y eso no es así. Cuantificar implica hacer el esfuerzo para poder eliminar la mayor cantidad de subjetividades que nosotros podamos tener cuando nosotros estimamos un riesgo. La estimación siempre va a existir porque la naturaleza del riesgo es estimar algo. Por tanto, siempre vamos a estar en un terreno de lo subjetivo. Siempre vamos a estar en un terreno de el me parece, o como estábamos en el video, bueno, me late, creo que por la experiencia, por lo que estamos encontrando en la data, por aquí va el tema, hay mucho de análisis previo, ¿no? De eso no nos vamos a salvar. Pero lo que sí vamos a traer sobre la mesa son herramientas, podemos usar herramientas que nos permitan reducir en el máximo lo que es la incertidumbre de poder tener sesgos, ¿no? Sesgos que al final y al cabo, como somos personas, los vamos a tener en sí. Y es lo que tenemos que evitar. Y el uso justamente de estos drivers de negocio, en estos talleres con el negocio, lo que buscan justamente es eso, reducir el sesgo. Ahora bien, ¿qué beneficios trae la cuantificación financiera, no? Empezar con toda una práctica de cuantificación financiera no es fácil dentro de la organización. Tiene que haber una decisión desde la alta gerencia de poder colocar las reglas de juego y empezar a entender, digamos, esta nueva práctica, porque es una educación no solamente para las unidades de riesgo, para las unidades del negocio, sino también para las unidades o los líderes que forman parte de los comités de riesgo, por ejemplo, de riesgo operativo o de gestión integral del riesgo, para poder entender cómo es que se va a llevar ahora la valoración del riesgo y bajo qué drivers son los que se van a empezar a expresar estos riesgos, ¿no? Uno de los beneficios más importantes de la cuantificación financiera es que te va a permitir poder mapear, ¿no?, si realmente, por ejemplo, ¿no?, el riesgo residual que tú estás teniendo para tus riesgos realmente está cayendo dentro del apetito, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos un escenario de riesgos de malware, donde nosotros hemos estimado que después de implementar una serie de controles por una inversión X, esperamos una pérdida o un riesgo residual de $10,000 al año. Y esta parte se va a enlazar con otra práctica súper importante que es la gestión de incidentes, justamente de la base de datos de pérdidas, ¿no? Porque es ahí donde vamos a empezar a registrar realmente todas esas pérdidas que vamos a tener por este escenario. Al final, lo que vamos a tener es una expectativa de poder perder $10,000 al año versus una base de datos en la cual vamos a empezar a mapear si estos $10,000, vamos,
¿Se ha cumplido o realmente en los eventos vamos a tener una mayor o una menor incidencia? Si es mayor, algo nos hemos equivocado en la estimación y tenemos que recalibrarlo. Y si es menor, igual, nos va a ayudar. Soportar la toma de decisiones de mitigación y transferencia. Cuando alguien nos empiece a preguntar, ¿no? Oye, Miguel, oye, Alex, ¿cuánto es lo que nosotros debemos de transferir, por ejemplo, en nuestra póliza de ciberriesgos? ¿Cuánto es lo que realmente nosotros vamos a mitigar de riesgo cuando migramos hacia la nube, ¿no? Son preguntas que sí, solo sí, van a poder ser respondidas desde una visión de cuantificación financiera del riesgo. Y en la transferencia de riesgos con respecto a estas ciberpólizas es mucho más crítico, ¿no? Porque los costos no son productos que sean baratos, ¿no? Y que también, si tú te equivocas en las coberturas, también la cobertura te puede descalzar, ¿no? Y nos puede jugar en contra, ¿sí? Otra vez, sí, solo sí, vamos a poder responder este tipo de decisiones si es que tenemos una cuantificación financiera. El siguiente es que eleva al CISO a un rol más estratégico porque cuando tengamos que ir a exponer el perfil de riesgo, cuando tengamos que ir a responder la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cuáles son los principales problemas que tiene la organización? Vamos a poder estar en la capacidad de poder responder no solo con el escenario, sino con una justificación del por qué este escenario es tan importante para la compañía y en términos en los cuales el negocio va a entender. Porque justamente la cuantificación financiera se tiene que hacer bajo los conceptos de los impactos que puede tener este escenario dentro de la organización. Y por último, reduce el sesgo cualitativo. Al ser un ejercicio que se ejecuta a partir de personas, va a haber un sesgo natural. Este tipo de herramientas, al estar basado en escenarios y en impactos hacia el negocio, lo que hace es reducir de manera significativa, ¿no?, cualquier tipo de sesgo que uno pueda tener respecto de una cuantificación. Es como cuando tú llegas al directorio, no sé si les habrá pasado, y dices, oye, ¿y este riesgo por qué es alto, no? Ah, bueno, porque hicimos el ejercicio y salió alto, ¿no? No hay una respuesta atrás a veces. No hay un análisis, ¿no? O de repente para un día pudo ser alto y bajo el mismo ejercicio, para otra persona puede ser medio, o para otros puede ser súper crítico. Esa reducción del sesgo es bastante importante para poder centrar. Y lo principal es que cuando ahora tengamos, por ejemplo, ¿no?, los riesgos o los ciberriesgos cuantificados de manera financiera, nos va a permitir comparar estos riesgos respecto de otros riesgos, ¿no?, bajo un enfoque de gestión integral del riesgo, como puede ser un riesgo operativo. Entonces, cuando alguien nos pueda preguntar, oye, ¿cuáles son los riesgos más importantes? Ahora los ciberriesgos pueden ser comparados con el riesgo operativo. Y si la misma lógica, por ejemplo, lo aplicamos hacia los riesgos de continuidad, también los riesgos de continuidad pueden competir y empezar a formarse en esta gran lista, ¿no? Y empezar a responder de este tipo de preguntas que son tan estratégicas, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que podemos tener como organización? En mi experiencia, por ejemplo, esta evolución, ¿no?, de empezar a cuantificar los ciberriesgos, no solamente en la operación, sino en los nuevos productos, en los cambios importantes, se unió también a una expectativa en la práctica de continuidad, ¿no?, y la ejecución de esos talleres colaborativos, ¿no?, con el negocio para poder tener una visión integral de sus riesgos en su operación, ¿no?, desde el riesgo operativo, riesgo de continuidad, riesgo de seguridad, nos permitía poder tener una visión mucho más amplia de los problemas principales que tiene la compañía y sobre eso tomar mejores decisiones para poder alocar el presupuesto en los lugares donde realmente estamos generando un problema o donde están los problemas mayores. Ahora, si esto es tan bonito, ¿la gente lo hace? La tendencia es que sí. Ahora, el tema es que es un camino que todavía estamos cursando, ¿no? En el 2019, Deloitte hizo una encuesta en lo que fue Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y el nivel que arrojó fue que el 50% de los participantes tenían herramientas que le permitían cuantificar sus ciberriesgos, ¿no?
March con Microsoft ha hecho un trabajo exclusivo para Latinoamérica. ¿Vale? Es un estudio que ha salido hace 2 semanas aproximadamente. Es bastante reciente en sí. Y lo que encontramos es que prácticamente 3 de cada 10 empresas, solamente 3 de cada 10 empresas, hacen una cuantificación financiera del riesgo cibernético, ¿no? Lo cual deja mucho camino por trasladar, ¿no? A pesar de los beneficios que nosotros podamos tener. Cuando empezamos a dar un doble clic a cuáles son estos grandes problemas que nosotros podemos encontrar en el despliegue de esta práctica, pues empezamos a encontrar 5 principales, ¿no? Estoy bien con la palabra, ¿no, Alex? Si no, me dices cómo vamos. No, todo muy bien. Igual, ¿quieres las preguntas al final, José Carlos? Sí, las preguntas las hacemos al final, ya nos queda Dale, una claro. par de diapositivas más y No hay para problema. poder conversar. No De era acuerdo. porque habían Entonces, algunas en el chat, pero adelante. de acuerdo. Entonces, cuando empezamos a ver cuáles son estos retos en la implementación, empezamos a mapear, yo creo que los 5 principales, ¿no? Uno es el cambio de mindset, ¿no? Es muy difícil, no se puede hacer, qué complejo que es, yo solamente veo tecnología. Eso hay que dejarlo atrás. Y tenemos que tener la apertura como para poder ver las cosas de un distinto modo, a partir de ese nuevo mindset, ¿no? Para poder reaprender cómo podemos expresar estos riesgos. Y en el cual, en este nuevo aprendizaje, en esta nueva apertura, ¿no? Entender que los riesgos tenemos que empezar a poder mapearlos bajo variables donde esté el impacto del negocio, que los escenarios de riesgo nos permitan ser comparables, es decir, el escenario de riesgo que yo pude haber actualizado en el primer semestre del 2022, pues pueda ser comparable con el mismo escenario de riesgo en la segunda mitad del año. Mientras que podamos hacer los ejercicios con mayor rapidez, con mayor eficacia para poder identificar estos grandes problemas y poder darle un número a este problema en base de driver de negocio, va a ser mucho mejor. Pero implica nuevo mindset. Tenemos que pensar las cosas de distinto modo. Y el pensar de distinto modo empieza por entender que no podemos seguir pensando en sistemas centralizados de riesgos, en el cual es la unidad de riesgos la única que puede ejecutar estos talleres, ¿no? O es la única responsable de que estos talleres se ejecuten dentro de la organización. No podemos empezar a hablar de poder tener rapidez, digamos, en nuestras evaluaciones de riesgo, ¿no? Lo que le llaman el Fast Risk Assessment. Tenemos que empezar a hablar de lo que es una gestión de riesgos distribuida y basado en Fast Risks. Un gobierno adaptativo en el cual cada una de las unidades de negocio tiene que ser responsable de poder mapear sus ciberriesgos, de poder expresar sus ciberriesgos a partir de los impactos en su operación. Con un acompañamiento sí de la segunda línea, pero en la contability totalmente en la primera. El tener justamente este nuevo gobierno basado en ser distribuido, ¿no? Donde la responsabilidad está en la primera línea, nos va a dar 2 cosas importantes. Primero es rapidez, porque las líneas van a asumir esta tarea como parte de su BAU, de su business as usual. Y lo segundo, rapidez en el análisis y también rapidez en la actualización de esta información, ¿no? No nos interesa poder saber todos los riesgos. Ese es otro mito que hay que sacarnos. Tenemos que enfocarnos en cuáles son esos principales problemas, en esos 3 o 4 grandes problemas que nosotros debemos de solucionar. Terminados esos problemas, cogemos los 4 siguientes, ¿no? Ese mito también de la completitud, no tengo que declarar todo, no va por ahí. Lo importante, ¿vale? Y entender que ese es un trabajo iterativo, ¿no? La calibración de los riesgos, ¿no? Ya sea a partir de los incidentes, ¿no? De esa incidencia es algo iterativo. Ese aprendizaje se va a ir año a año. Cada ejercicio, cada vez que yo haga ese assessment de ese proceso, me va a permitir ser mucho más fino, no solamente en la estimación, sino también en la identificación de nuevos riesgos. ¿Sí? Entonces, ese es otro reto importante, ser rápido y ser distribuido. El otro punto también que es crítico es algo que enfrentamos todas las compañías cuando nos
empezamos a iniciar en este tipo de prácticas, ¿no? Y es que la información es insuficiente. No sabemos cuánta incidencia hay, no sabemos cómo ha habido, si es que ha habido algún tipo de fraude con las credenciales de acceso o de repente ha habido una pérdida por malware. Es un reto que nos vamos a encontrar y en el cual tenemos que empezar a ver, por ejemplo, a empresas como las reaseguradoras o quizás a una consultora que nos permita poder acceder justamente a estas bases de datos donde podemos tener información, ¿no? Por sector, por tipo de escenario, que nos permitan también modelar mucho mejor nuestros escenarios. En mi caso, por ejemplo, cuando iniciamos esta práctica, no teníamos nada. Y fue un aprendizaje, ¿no? Empezamos literalmente todo desde cero, ¿no? Empezar a mapear los incidentes, cuantificarlos, ¿no? Empezar a hacer los talleres, ¿no? Y a golpe de casi 2 años empezamos a tener realmente información que era importante y empezar a generar cambios, ¿no? Una gestión mucho más fuerte, ¿no? Y el último reto que estamos viendo es las limitadas políticas públicas y gremiales, ¿no? Tener un incidente de seguridad es como un pecado, ¿no? Es como el cuco, como decimos acá, ¿no? Todo te parece mal, se ve como que como un estigma, como algo que no se tiene que compartir, como algo que no se tiene que saber, ¿no? Que tiene que estar guardado bajo 7 llaves, ¿no? Donde la colaboración muy pocas veces sucede, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, acá en Perú está cambiando, ¿no? Ya la SBS y el regulador está empezando a generar espacios donde ellos van a concentrar mucho de la información de estas bases de datos de pérdida relacionados a temas de ciberseguridad, para que puedan justamente generar este tipo de estadística y nos ayude a nosotros, los regulados, a poder justamente poder tener algún tipo de instrumento, algún tipo de fuente que nos permita recalibrar nuestros riesgos. No son todos los retos, ¿no? Pero creo que están acá los más importantes, ¿no? Otra vez, foco en lo que es distribución y análisis de riesgo adicional. Como conclusión, si queremos hacer un cierre, tenemos que empezar a aprender a ver las cosas de otro modo. Tenemos que empezar a aprender de que la cuantificación financiera es una práctica que es necesaria ahora para el negocio y que es la evolución de todos los ISOs. Cualquier persona que sea responsable de un área de riesgos de acá en adelante tiene que tener la cuantificación financiera como una herramienta básica dentro de su práctica, por sobrevivencia y por calidad de trabajo, ¿no? Pues nada, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, que ese es un tema bastante amplio. Hay muchas aristas, hay mucho de experiencia. No es un tema que sea fácil de implementar, como digo, hay todo un tema de cambio de mindset, pero que no es imposible. ¿Vale? Ahora sí, Alex, si te parece, vamos con las preguntas. Claro, José Carlos, mira, si quieres, vamos a darle aquí el paso primero a Carlos Garcés. Carlos, Vale. activa tu micrófono, adelante, y después te leo una pregunta aquí en el chat y seguimos ahí en la conversación. Dale, Carlos. Hola Alex, buenas noches. Hola José, ¿cómo están? Bien, bien, bien. José, gracias pues por toda la información. Una pregunta base, ¿vos ya has tenido experiencia aplicando estas metodologías de cuantificación de riesgos? Te lo pregunto porque al final el deber ser es justamente ese, porque es el lenguaje que habla la gerencia y la administración, la platica. Sin embargo, llegar a esa cuantificación realmente, pues lo digo más por experiencia, lo que he vivido hasta ahora es bien complicado porque se juntan muchos factores. El primero, que no tenés historia para poder llegar a determinar un valor, pues digamos, lógico y racional. Lo segundo, que por experiencia puede hacer que la metodología que ustedes utilicen sea diferente, pero si uno tiene discusiones con el tema cualitativo de ponerse de acuerdo si es alto, medio, bajo, o medio alto, o medio bajo, ponerse de acuerdo con la plática, pues la poquita experiencia que he tenido ha sido muy complicado, porque en muchas ocasiones lo tildan a uno de fatalista, bueno, de que uno siempre piensa lo peor, y al final esa es una metodología que es válida. O sea, pensar en el peor escenario, porque pues con ese cubrimiento de ese peor escenario, pues vas a tener cubrimiento de los escenarios menos catastróficos. Entonces, cuando uno plantea eso, pues le dicen, no fregues, pues acabó el mundo, pues, entonces, pues, pocas palabras, entonces tenemos que agarrar la empresa.
Entonces ahí es donde viene pues como digo yo, sacarle punta al lápiz para llegar a una cifra lógica, pero ahí es donde justamente te pregunto qué experiencia has tenido y cómo lo han podido desarrollar en la vida real para llegar a cifras que hagan sentido. ¿Sí me explico? Porque de lo contrario, pues digamos que cualquier tipo de situación, pues digamos que lo va pues cualquier cosa va a ser buena. Y ahorita que muestras ese cálculo, que es un cálculo que utiliza uno mucho en plan de continuidad, justamente allí es donde uno empieza a patinar, porque entonces aquí viene la mirada del financiero, la mirada del otro, y entonces cada cual va a querer tener su razón y a decir que es más, que es menos, entonces no sé, es más esa nebulosa que tengo frente a esta idea, bueno, esta metodología. Vale, a ver, mira, te comento 2 preguntas, vale. Entonces, ¿cómo es que se ha implementado esto? Como le digo, es un cambio, es un tema cultural en sí, tiene que haber una decisión de alto de negocio y entender que esto no es una ciencia exacta, ¿no? Tú has dicho algo súper importante, ponerse de acuerdo a las partes porque muchas personas van a tener muchas formas de verlo, ¿sí? Y es cierto, el riesgo es subjetivo, de eso no te vas a salvar, porque el riesgo es predecir cosas, es como el brujo que está ahí con una bolita mágica tratando de decir, esto es lo que tú vas a poder perder. Entonces siempre va a haber un grado de subjetividad. Ahora, el tema es cómo lo administras en sí. Los gráficos que ustedes ven ahí son parte de lo que nosotros llevamos a la alta gerencia en sí, y todo basado en método Allen. ¿Cuál fue la magia acá? Es que, para empezar, tú no calculas un único valor en sí. Por temas metodológicos, cuando tú ves Ale, tú tienes que calcular 3 valores, ¿no? La mínima pérdida esperada, la pérdida estimada promedio y la máxima pérdida esperada en sí, ¿no? Para poder cubrir todos los escenarios. Es un tema metodológico en sí, ¿no? Pero lo principal acá y la magia existía es que estos talleres se trabajan con el negocio. ¿Quién más que la primera línea de poder saber cómo se va a afectar su negocio? Y cuando tú vas a sustentar un tablero de riesgos, es decir, cada proceso de negocio en su evaluación de riesgos va a tener un número asociado al final, ¿no? ¿Cuánto es la pérdida estimada anual de este proceso de negocio en sí? Cuando tú vas a sustentar o cuando se hace la sustentación, quien sustenta los riesgos, quien sustenta es el negocio. Nosotros somos facilitadores, tenemos que volvernos a un rol, otra vez, cuando estábamos hablando de los retos, de empezar a hacer una gestión de riesgos distribuida donde la primera línea entienda que es su responsabilidad y que de manera natural lo hacen, ¿ah? Todos los que vemos primera línea, en algún momento, sabemos cuáles son nuestros principales problemas, es más, podemos saber cómo es que un determinado escenario nos impacta. Entonces, ¿cuál es la fortaleza cuando tú te vas y te paras frente a un directorio o frente a un comité de riesgos y empiezas a explicar el escenario? Es justamente eso, porque es un escenario que nace el negocio. Puede ser de que la persona le parezca, no le parezca, sí va a haber subjetividad, hay una calibración, sí, pero te vas a acercar mucho a la expectativa, ¿no? Porque viene del negocio. Esa es yo creo que ahí está mucho de la magia que sucede. Hay un documento que es el IT Risk de ISACA. Cuando tú ves la parte de identificación, porque justamente esta práctica es la que trae la práctica de escenarios, ahí ISACA tuvo como dices, estuvo muy por delante, ¿no? de todas las prácticas que teníamos de riesgos ahí. El concepto de escenario de riesgo nace del IT Risk. Y si tú ves el gráfico, es como si fuera un sándwichito, ¿no? Hay un top-down, donde el negocio viene con sus problemas, y hay un bottom-up, donde los especialistas de riesgos vienen también con sus propuestas, ¿no? Y en este taller, en este escenario, es donde justamente sucede esta magia, ¿no? Que se identifican los riesgos y se empiezan a expresar en estos términos. Pero ahí está. ¿Te pueden hacer challenge? Sí. Han habido situaciones en las cuales hemos llevado riesgos a los comités de gestión integral de riesgo o de riesgo operativo y el gerente ha dicho, oye, ¿sabes qué? Este escenario, por lo que tú me comentas de cómo lo has calculado, me parece que está muy chiquita la pérdida. Revísenlo porque me parece que es mucho más grande. Por A o B o C motivo. Te involucran nuevas variables, nuevos criterios. Y se hace el ajuste. ¿Qué es lo que va a mandar? Que al costado de la exposición del ciberriesgo tiene que estar la práctica de eventos de pérdida. Esas 2 prácticas es clave que se inicien en paralelo, porque el evento de pérdida te va a calcular realmente lo que tú estás perdiendo ahora por tener malas prácticas de ciberseguridad.
No sé si eso responde a tu consulta. Sí, José, muchas gracias. Vale, excelente. José Carlos, hay una pregunta por acá de Sócrates que dice, ¿cuáles son las ventajas o desventajas sobre el uso de la cuantificación financiera? Mira, yo creo que el principal beneficio es que se reduce el sesgo cualitativo, ¿no? Es bien complicado cuando tú vas a pedir plata para un determinado proyecto o vas a expresar un determinado problema y le dices, sí, pues este es el problema, dices, y es nivel alto. Y cuando el director o cuando el gerente te pregunta, ¿y ahí por qué es alto? Ah? Como que las respuestas son bastante vagas, bastante vacías, hasta veces informan. Y eso de cara hacia un líder que está frente a un foro tan estratégico, te puede jugar en contra, ¿no? Ya ahora mismo los líderes, ¿no? El gerente de finanzas, el de operaciones, los directores, digamos, están exigiendo una nueva calidad de la información, información que sea relevante, información que sea súper actualizada. No les sirve que vengas con la foto cuando ya fue el ataque de Pearl Harbor. Les sirve que le digas antes. Ese es un poco el mensaje. Mónica creo que quería compartir algo ahí. Sí, dale, Mónica, adelante, por favor. Quería hacer una pregunta. Bueno, tú mencionabas ahorita que la migración cloud reduce el riesgo. Me llamó la atención o me quedó la inquietud fue lo siguiente. ¿La cuantificación financiera puede evaluar el ciberriesgo en la nube? Pues lo tengo en cuenta es porque cuando se están haciendo las migraciones a cloud, muchas veces la parte del DRP está siendo reemplazada por la alta disponibilidad local. Entonces siempre me ha quedado la inquietud si realmente eso sería un reemplazo. Vale, Mónica, mira, hay justamente en esta diapo, hay un documento de Deloitte que habla justamente de la cuantificación del riesgo cibernético. Y en la última parte, por ejemplo, habla justamente de eso, ¿no? De la cuantificación financiera del ciberriesgo como herramienta para poder decidir qué aplicación migrar primero hacia la nube. La lógica te diría es, si tienes 10 aplicaciones, ¿cómo ordenas? ¿Cómo saber qué va primero? Uno de los drivers podría ser, oye, ¿qué tanto riesgo tiene esta aplicación en on-premise? Que cuando lo migres a la parte cloud, pues, vas a reducir significativamente su riesgo de operación. Es el efecto inmediato. La mejora de poder tener un entorno en cloud es brutalmente distinto a un entorno on-premise. No solamente la operación es un 70% más de ahorro y en prácticas de ciberseguridad pues, las asumes directamente. Es brutal. En nuestro caso, por ejemplo, a nivel corporativo, esperamos el siguiente año estar 90% de nuestras cargas en la nube en sí, ¿no? Ya en el sector bancario acá, estamos viendo de utilizar la parte de la nube como una herramienta y una estrategia para hacer compliance en PCI. PCI es súper complejo, es súper caro, pero la nube ya lo tiene todo implementado, tiene Zero Trust de manera natural. Esa ganancia en plata y en tiempo es años luz, como estrategia, ¿no? Excelente. Es interesante porque hay unos paradigmas a veces ahí. Incluso tú mencionaste algunos, pero creo que ese último que comenta es un ejemplo muy claro. José Carlos, mira, yo tengo una pregunta. Igual yo aquí espero que por favor hagan más preguntas. Creo que un tema súper interesante de pronto la experiencia que nos compartes. Sobre el cambio de mindset. A mí me parece que eso es de los temas más difíciles y mencionaste también algunos temas y es alejarse un poco de la precisión, porque uno cuando habla de cuantificación y bueno, y si siempre piensas en que tiene que ser preciso, correcto, y no, son estimaciones y como lo decías tú, van experimentando, ¿no? Esa parte para que la suma la primera línea, porque me parece también estoy totalmente de acuerdo que es distinto a que el CISO esté presentando siempre todos los temas de seguridad y bueno, ya se vuelve como que poco paisaje. En cambio, cuando la misma área lo reporte y dice, este es el riesgo y yo lo evalué y es un tema clave para mí desde el lado de la seguridad, me parece que es fantástico porque le genera mucho más sentido a la alta dirección. Pero ¿cómo logras ese cambio de mindset? ¿Cuál es el proceso ahí en eso que nos puedes compartir? Mira,
Una muy buena pregunta y te respondo desde mi experiencia. ¿Eh? Al inicio no tienes nada, ¿no? Y hay que enseñarle a la gente qué es lo que quieres hacer, sacar el primer tablero para poder enseñarle, decir, mira, esto es la nueva forma como vas a medir tus riesgos, estos son los drivers que tú deberías ahora de considerar. Y a partir de eso, la mejor sugerencia es como que tener espacios de trabajo frecuentes con ellos, ¿no? Porque lo que tenemos que empezar a cambiar es que el riesgo sea un ejercicio anual. No sé si les ha pasado, ¿no? Es como que, viene riesgo, ¿no? Sí, viene por abril, mayo, ¿no? Y se va. Y ahí tú los vuelves a ver, ¿no? Cuando el cambio de mindset que se pide es, no, esto tiene que ser un ejercicio constante porque hay que sacar información relevante y de manera rápida, donde la primera línea tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, crear estos espacios, ¿no? Por lo menos una vez al mes que te sientes con el gerente, el líder del área, ¿no? Y le digas, mira, este es tu perfil de riesgos. A partir de tu tablero, ¿no? Mira, hemos hecho el tablero o vamos a hacer el tablero con ABC per personas. La siguiente reunión, mira, hemos terminado el ejercicio, estos son los resultados, estos son los planes de acción, este es el monto que tú puedes perder. Y en el siguiente mes, mira, hemos empezado a capturar pérdidas, el negocio ha empezado a tirar sus pérdidas, y lo que nos tienen reportado ahorita, ya vas perdiendo $10,000, ¿no? Y tu expectativa de riesgo residual era solamente 5,000. Algo estás haciendo mal. Tenemos que implementar algún tipo de control o algo más. Ese tocar a los negocios de manera mucho más frecuente genera dos cambios importantes. Uno es genera responsabilidad, accountability, porque el día que lo dejas de hacer, tienes al gerente que te dice, oye, José, y ¿cómo van mis problemas? ¿No? Porque empiezan a ver en los riesgos la herramienta que les permite identificar qué problema hay, cuánto le cuesta, entre comillas, y segundo, quién se la lleva, o sea, quién está haciendo cosas para que ese riesgo no vuelva a materializarse. Y lo que más les gusta son los eventos de pérdida. O sea, cuando empiezan ya a mapear lo que pierden, dicen, oye, ¿qué? ¿Estoy perdiendo tanta plata? A ver, ¿y qué estamos haciendo para que esto no vuelva a suceder? Esos efectos son culturales, son de cambio de mindset. Pero el mindset se genera con contacto a la gente. O sea, no esperes generar un cambio si no tienes contacto con las personas, ¿no? Si los tocas una vez al año o si a las justas pues los saludas pues por el chat, ¿no? Esto tiene que ser contacto directo. Excelente. Antes de darle la palabra a Carlos, hay una pregunta de Juan Sepúlveda que es interesante porque es una cuestión que pasa a veces en la realidad de las organizaciones. Dice, ¿por dónde recomiendas iniciar esa cuantificación de riesgos? Sí, además le agrega, si muchas veces no tenemos la valoración de los activos a proteger. O sea, no Ya, hemos esa hecho es esa es la una pregunta más pregunta. de millón porque ahí Sí, empieza. no, esa es una súper pregunta porque dentro del método ALE te pide, entre comillas, estimar el valor del activo. ¿Eh? Experiencia propia, nunca lo he hecho. O sea, lo intentamos las primeras veces y es una piedra. O sea, literalmente es mucho mejor ver el impacto hacia el negocio del escenario como tal que empezar a hacer un cálculo en específico. Ale en el concepto de poder juntarte con las personas y expresar el riesgo en términos que puedan ser entendibles por el negocio y bajo escenarios, es su valor. Pero específicamente calcular el activo, no. Te vas a dar cuenta de que cuando empiezas tú a valorizar por impactos, el tema corre, fluye. Las conversaciones fluyen más. ¿Y por dónde recomendarías tú iniciar? Las dos prácticas, ¿no? Tenemos que empezar a mapear los eventos de pérdida. Y como les estoy comentando, ¿no? Esto es un trabajo progresivo. La velocidad la vas a imprimir en virtud que vayas entregando quick wins. Entonces, elige un área que puedas vender, que pueda ser rápido en su análisis, que esté comprometido contigo. Júntate con ellos, hazle su tablero, empieza a capturar sus pérdidas y no lo sueltes. Empieza uno en un mes, empieza el siguiente con otro mes, y empieza a generar estos espacios mensuales donde al gerente le lleves, ¿no? Esos aliados te van a empezar a generar esa atracción que tú necesitas, porque esta es cultura. Este es netamente con la cultura en sí, y hasta esos temas regulatorios. A mí en Ringback, donde empezamos esto, me ayudó digamos, darle este enfoque, pero también fue el tema del regulador. El regulador vino muy seca, ¿cuántos procesos estás evaluando? Mira, con la planta operativa que yo tengo, hago 8 tableros al año.
No, tú tienes que barrerte todos los procesos críticos una vez al año. Y, y en ese momento fue, bueno, hay que contratar gente, ¿no? No hay otra. Sí, la regulación ayuda. Eso Ahí yo un siempre poco. lo digo también Sí, sí. con mis Y clientes. ahora en Súper. Perú, por ejemplo, ya nos están pidiendo cuantificar, ¿no? Esa línea que habla de enrolarte al riesgo operativo es un cambio de mindset brutal. Nos están pidiendo cuantificar, literalmente hablando. Excelente. Gracias. Carlos, adelante. Sí, justamente José y Alex, el tema de la cuantificación de los activos al final es muy subjetiva y cuando la vas a utilizar para hacer este tipo de validaciones de impacto, pues al final no sirve de nada porque ahí sí el tema subjetivo y cualitativo juega de una manera importante. O sea, si a mí me atacan un servidor, pues al final lo que pierdo es no es el servidor, no es el valor del servidor como tal, sino lo que tiene adentro. Eso es lo importante, para idear los fierros, pues se consiguen en otra parte, hoy en día pues es mucho más fácil. Pues creo que ese sí pues no debería ser un punto de inicio, digamos, que nos ayude. Y en donde veo también que va mucho con el mindset que hablan, es que si ustedes ven, yo no sé pues en tu país, José, pero en el nuestro todavía es complicado ver que una empresa tenga una adecuada cuantificación del apetito de riesgo, de la tolerancia del riesgo. Es complicado y si vas a ver el plan de continuidad que se supone que en el día te debería tener una cuantificación en platica de la pérdida, a veces encuentras unas cosas que nada que ver. Entonces creo que el reto sí va a ser bien grande porque no solamente es el mindset de poder cambiar el switch a dejar de hacer un análisis cualitativo, volverse cuantitativo, sino de verdad empezar a construir los elementos que hacen parte de la base de todo riesgo. Porque si no, no tenemos nada. Si yo ya tuviera todo eso ganado, pues creo yo que sería un paso gigantesco, porque de alguna manera en el vía de continuidad tenés cuánto es la pérdida esperada y la pérdida en el peor escenario y la pérdida en el mejor escenario de los procesos o productos críticos de negocio y tenés un punto de entrada buenísimo. Pero si ni siquiera tenés eso, uy, es bien, o sea, digamos que el camino por recorrer es más retante todavía. Mira, lo que tú dices es, digamos, debe ser un tema, como bien dices, de cultura en sí, pero yo sí quisiera rescatar de que lo que se está viniendo ahora en adelante, y es que el mundo está cambiando de manera bastante drástica, es que la necesidad de responder las preguntas por parte de los líderes es real. Por ejemplo, tú tienes que comprar una ciberpóliza. Yo ahorita estoy en un proceso de compra de una ciberpóliza. Por ejemplo, otra semana tengo que ir a negociar con nuestros amigos de la aseguradora de UK. Entonces, la pregunta que me hacen a mí, oye, y le hacen al oficial, ¿no? Es, oye, ¿cuánto es la cobertura? ¿5 millones? ¿10 millones? ¿20 millones? Porque dependiendo de la cobertura, tú pagas, ¿no? O sea, una cobertura de 10 millones es 1 millón en primas. Una cobertura de más te vale 8 millones. Entonces, si no le respondes, digamos, tú no le puedes decir, ¿cómo es tu riesgo o cuál es el valor de tu ciberriesgo? Crítico. Uf, importantísimo. El CFO se va a reír y va a decir, oye, no, necesito un número. Ah, no, no, yo lo tengo en colores. Si quieres te digo rojo, verde o amarillo. O sea, hay ese desacoplamiento, mientras más pase el tiempo, se va a hacer más notorio. Acá en Perú, el cambio de la regulación de la 504 de 2021, que ha sido hace un año, nos han dado un año y medio para adecuarnos. Para mí también es una muestra más de que, al menos a nivel de región, vamos a empezar a ver este tipo de cambios. La SEC ya lo está pidiendo en Estados Unidos. Entonces, todas las empresas que son reguladas con la SEC, la pregunta es, ¿y cómo estás cumpliendo ese nuevo requerimiento? ¿No? ¿Cómo lo estás estimando? ¿Cómo vas a incorporarlo? Porque si tienes digamos, por darte un caso, ¿no? Acá los reguladores nos vienen y nos revisan una vez al año y como que nos dan una nota, ¿no? De cómo estamos en nuestra práctica de riesgo. Si te pillan ahí que no tienes una buena práctica y que estás expuesto mucho a un ciberriesgo, vas a tener que informarlo. O si sufres un ransomware y tienes pérdidas significativas, vas a tener que estimar la pérdida del ransomware y hacerlo como un anuncio, acá le llamamos un evento de interés, ¿no? Cada vez que una empresa regulada en la bolsa tiene algún tipo de evento importante, se te coloca evento de interés, ¿no?
Entonces, poco a poco vas a tener que ir a migrar allá. Yo creo que la tendencia es clara. Yo creo que la tendencia es clara ahora y se va a mantener y va a ser mucho más exigente mientras pase el tiempo, ¿no? Por la misma necesidad, los recursos financieros son chiquitos. O sea, la espalda financiera de las compañías ahorita está súper reducida. Si van a invertir 10 soles o 10 dólares, te van a preguntar, oye, ¿en qué lo invierto, no? ¿Y cuánto voy a ganar de esto? Ya en las épocas donde pedíamos todos sin explicaciones o con muy poco challenge, ya ha pasado, ya está pasando. En mi país las empresas han estado cerradas 2 años, 2 años viendo cómo facturar, ¿no? Muchas veces de pérdidas, ¿no? Brutales hasta ahora, ¿no? Y cada dólar cuesta, ¿no? Van a preguntarte en qué lo quieres usar, ¿no? Porque compites contra todas las necesidades del negocio, ¿no? Es así. Excelente, José Carlos. ¿Alguien más tiene alguna consulta adicional? Aprovechando acá. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, a todos los que participaron en el webinar también. De verdad, excelente, interesante. Sobre este tema, pues seguramente se va a estar ampliando y se van a hacer algunos ejercicios en el workshop que vas a dictar en el Summit, seguramente. Así que bueno, será un tema ahí interesante también para conocer. Por ahí te está felicitando tu buen amigo Rómulo, que también nos acompaña de Perú. Ay, También perra, Rómulo está por ahí, es parte de la Junta Directiva de Isaca Lima también. Gracias, qué buen Rómulo. amigo Rómulo. Sí, por ahí está. Tienes también por acá. Y bueno, y te mandan muchas felicitaciones, José Carlos, y de verdad, muchas No, muchas gracias. gracias a ustedes. En lo que pueda ayudarles, de verdad que este es un tema súper interesante. Como les digo, yo creo que es una tendencia clara, ha llegado para quedarse y el cambio de mindset es súper necesario. Después, no seamos per hardware, ¿no? Veamos las señales antes, ¿no? Y después el Excelente, llamado. excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a No, a todos. ustedes. Feliz noche, un abrazo a todos. Fuerte abrazo, Chao, va. Bye gracias, bye. gracias. Gracias, José Carlos.